De este día y bueno, estamos en el camino hacia el corazón. Una de las cosas más importantes que debe recordar un padre para evitar cometer graves errores en la educación de sus hijos es que el niño es un niño, no se le debe convertir en una persona mayor y madura. Hay que actuar despacio y con paciencia. Entonces, una de las cosas y de los más grandes errores que cometemos los papás es pensar que nuestros hijos tratarlos como si fueran personas adultas y no entender que son niños. Entonces, esperamos que ellos resuelvan incluso problemas y resuelvan cosas solos cuando a lo mejor no están listos para resolver esas cosas, ¿no? A lo mejor ahora lo que necesitan es tener a su papá, que el papá le ayude a pasar por ese y que esté con él en el proceso, ¿no? No esperar a que él lo resuelva solo, es un niño. Entonces, y creo que ese problema se presenta muchas veces en nuestra vida, ¿eh? Muchas veces en nuestra vida como papás. El que nos confundimos y pensamos que estamos con una persona adulta y no es así, estamos con un niño. Entonces, hay que tratarlos como tal. Dice, para poder tener paciencia con los hijos, se debe recordar todo el tiempo que el niño es solo un niño. Entonces, no esperes que tu hijo comprenda cosas. Por eso, cuando un papá va o una mamá, o el papá, cuando estamos en problemas, papá y mamá, cometemos muchos errores muy graves. Porque voy y le cuento cosas negativas de la mamá a mis hijos. Y le digo, es que tu mamá es así, 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 pero lo que dice la ley espiritual es un niño, no es un adulto. O sea, no va a entender lo que le estoy diciendo. Lo único que va a entender es no amo a tu mamá, no estoy conforme con ella, ¿no? No la quiero, no la quiero a mi lado, ¿no? Y eso es algo que le lastima y le duele y lo hiere en su ser más profundo. Y a veces esas son las heridas que ya no se pueden reparar, porque no hay manera de poder sanar esas cosas que le dije. O sea, le dije cosas como si fuera un adulto cuando finalmente es un niño pequeño, ¿no? Y a veces, aunque nuestros hijos parezcan que ya son grandes, porque según tienen el cuerpo ya grande, ya no sé, tiene 20 años, 30 años, de todos modos, a veces el intelecto y la conciencia y todo ese rollo no está al mismo nivel de tuyo. Esa es una razón por la cual a veces, por ejemplo, los sabios, cuando se encontraban personas con las que iban a estudiar Kabbalah, eh, pues a la persona se le iba dando como de alguna manera, se le iba dando su capacidad. De un momento. No. Bien. Entonces, no podemos ni debemos como pretender que nuestros hijos entiendan como si fueran adultos y como si tuvieran la misma capacidad mental y emocional del papá. Les decía que a veces los maestros, por ejemplo, cuando van a enseñar a una persona, pues no esperas que la persona tenga realmente el entendimiento desarrollado como tú, como el que está enseñando y que está trabajado y que ha meditado y que ha rezado y que ha orado. No vas a esperar eso, sino le vas a tener que tener mucha paciencia a esa persona para que la persona lo vaya desarrollando. Con los niños es exactamente lo mismo, o sea, no puedo pretender que mi hijo va a estar
va a entender, por ejemplo, una queja de cómo es su mamá, ¿no? O no, o una queja de cómo es su abuela o cómo es tal persona. No voy a pretender que él lo va a entender, ni tampoco un reproche de mi parte, como si fuera una persona a la que le pudiera poner un límite y que a lo mejor es un adulto que va a entender que realmente estoy queriendo corregir lo que está, digamos que la mala acción. O sea, no desapruebo a la persona, sino desapruebo la mala acción. Los niños no entienden eso. Los niños dicen, desapruebas esto que hago, me estás desaprobando a mí. Desapruebas a mi mamá, me estás desaprobando a mí. Desapruebas a mi papá, me estás desaprobando a mí. Y eso es la parte que es nociva. Es algo nocivo para todos nosotros, ¿no? Porque no estoy alejando a mi hijo inconscientemente del amor. Y eso es algo que, acuérdense, entre más un niño se sienta rechazado, no aceptado totalmente tal y como es, el niño más se va a alejar de la luz. Y eso pues le va a llevar una experiencia en la adolescencia pues donde va a pisar caminos lejanos a los caminos de la luz. Y muchas cosas fueron sembradas por los padres, aunque no somos realmente conscientes en su totalidad de ello, ¿no? Y si hay padres que reprenden a sus hijos con desprecio, duérmete, fuera de aquí, muévete de una vez, no hagas ruido, levántate ya. Todavía no te has levantado. En otras palabras, el padre piensa que es un oficial del ejército y exige a su hijo que se pare firme y haga la venia, ¿no? Este padre tendría que revisarse primero a sí mismo. ¿Tú también tienes la mala inclinación y te levantas tarde? O sea, tu hijo se levanta tarde, pues puede ser que tú mismo te levantes tarde, ¿no? ¿Acaso tú puedes hacer lo que se te antoje? ¿Tú tienes derecho a tener apetitos mundanos? Si el padre es suficientemente sincero, reconocerá que él mismo hace todas las cosas que critica en su hijo, que recuerde su niñez, que hacía cosas, cuántos años le llevó darse cuenta de que su comportamiento no era correcto, etcétera. Debe entender que no es lógico ni práctico exigirle a sus hijos que se comporten como una persona madura, no es lógico ni práctico. Fíjense lo que dice, no es lógico ni práctico, porque el niño no va a entenderlo y no lo va a hacer, solo se va a sentir rechazado. Algunas veces los padres pretenden que sus hijos sean más maduros que ellos mismos, pero bueno, sí, a veces no. A veces le exijo cosas a mi hijo que ni yo mismo sé cómo hacerlas. Por eso el papá desea tener éxito en la educación de sus hijos, debe recordar siempre que él también fue una vez niño y que una vez fue un niño pequeño y que no le hacía caso a sus papás y que él también hizo cosas que ellos no deseaban que hiciera. Seguramente nunca tuvo la intención de hacerlos enojar o provocarles algún mal. Él solo estaba jugando, así como esa era su realidad cuando era pequeño. Tampoco su hijo desea hacerlo enojar ni buscar intencionalmente el momento menos indicado para molestarlo. El niño vive en su mundo y está feliz en donde está. Entonces, por ahí alguna vez leí algo que decía, no intentes cambiar a tus hijos porque ellos están donde deben estar. O sea, si realmente quieres cambiar algo en la relación con tus hijos, cámbiate a ti mismo. Es como darte una cachetada, ¿no? O sea, ¿por qué quieres cambiar a tu hijo que él está bien siendo así? Ahí en el lugar en donde está, él es feliz. ¿Por qué quieres que piense como tú? ¿O por qué quieres que, por ejemplo, hijos en separación de papás, por qué los papás queremos que el hijo se haga de un bando cuando él en donde está bien? Ahí donde está es feliz, ahí, ¿por qué quiero sacarlo de eso? No, es que le tengo que hablar con la verdad a mi hijo para que entienda que esto está mal y que no sé qué. Y realmente tú has entendido que lo que tú estás haciendo es lo que realmente está mal. Es como, o sea, no puedo, ¿saben? Esto es como el dicho que dice no le pidas peras al olmo, o sea, no podemos esperar algo en nuestros hijos que no tienen para darnos. Entonces, por esa razón debemos ponernos a vivir y a convivir en su nivel
estoy hablando con un niño, entonces me pongo al nivel de un niño. Y para eso hay que recordar cuando fuimos niños. Y dicen los sabios que ahí es cuando los niños nos contagian de su energía, cuando pensamos como niños, ¿no? En lugar de pensar como adulto y querer que el otro transforme, mejor me conecto como niño y me alimento y también le otorgo energía y me alimento de la energía que me dan y les doy energía. Y eso es algo que va a generar un corazón sano, relaciones sanas entre papás e hijos y nos va a conectar con, pues, con la esencia de la relación, ¿no? Dice, no hay que tomar los actos de los niños como algo personal en nuestra contra, sino hay que entender que ese es el mundo del niño. Él necesita saltar, correr, hacer travesuras, alegrarse, bailar y cantar. Hay que darle la posibilidad de sacar todas sus energías. Todos los problemas se originan cuando el padre intenta sacar a su hijo de ese mundo. Todos los problemas comienzan cuando el papá intenta sacar al niño de ese mundo. O sea, ¿quieres generar problemas en tu futuro mediato? Empieza a decirle a tu hijo todo lo que tú sientes y tus reproches y todo lo que sientes sobre su papá. O dile tú como papá todo lo que sientes y rechazas y reprochas a su mamá. En un futuro inmediato vas a tener muchos problemas con tu hijo porque le estás diciendo algo que él ni siquiera está listo para saber eso. O sea, no es algo que le interese a un niño, ni tampoco tus problemas económicos, ni tampoco es tu confesor, ni tampoco es tu, no es eso. Y es importante que entendamos, porque a veces parece que tu hijo quieres que sea como tu sacerdote, ¿no? Para confesarte, o quieres que tu hijo sea como tu psicólogo. El niño no entiende nada, el niño lo único que entiende es, mi mamá está sufriendo, no está jugando, no me quiere, no está feliz conmigo, no me acepta, está distraída. Es lo único que el niño ve. No, el niño no ve, está sufriendo, tiene problemas, necesita ayuda. El niño no ve eso. El niño siente, mi mamá me rechaza, definitivamente no me acepta como soy. No me habla, no me expresa, no juega conmigo. Eso es realmente lo que al niño le importa y le interesa en ese momento, y ahí es donde está la luz del creador. Estos saben como un sabio que llega a un pueblo y están haciendo una fiesta impresionante en el pueblo y están bailando y todo en honor a ese cuate que va, ¿no? Y lo llevan ahí, le ponen, lo sientan en su trono de honor para que vea a todos que están bailando. Y de repente la gente que lo invita voltea a verlo para decirle qué le parece el festival y ven que ya no está. Y entonces voltean a ver que está él entre la gente bailando y está ahí abajo bailando. Oiga, ¿y por qué se bajó a bailar ahí, aquí, si como que todo este evento era para usted, no para que usted bailara? Dice, porque la luz está revelando aquí. Con los niños, la luz está revelando en donde ellos están. ¿Y dónde están? Pues siendo niños, están en el juego, están en las travesuras, están en el cantar, están en lo que, en esa chispa que tienen y que la expresan. Ahí es donde están ellos. ¿Por qué querer sacarlos de ahí? Y como dicen los sabios, dice, ahí empiezan todos los problemas. Eh, un niño normal es travieso, por eso es importante focalizar la atención en sus puntos buenos, remarcar las cosas buenas que hace, como por ejemplo que estudia todos los días y hacer los deberes, que ayuda en la casa, etcétera. Y a las travesuras hay que soportarlas con amor. ¿Sí? Hay que dejar que un niño sea travieso, ¿no? A lo mejor si quieres ponerle un límite porque excede los límites, pues a lo mejor el límite que sea de una manera súper amorosa, ¿no? Decirle hazlo de esta forma. Eh, pero no estoy rechazando su esencia, que es el ser niño. Dice, paso a paso. A ningún padre se le ocurrió exigirle a un bebé de un día para otro alguna cosa, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿no? O sea, cuando le hablamos a los hijos es como si habláramos con un bebé y así, y no nos entiende. Ni gritarle por su, dice, ni gritar, ni se le ocurrió exigirle a un bebé un día
debida a la más mínima cosa, ni gritarle porque se ensucia o porque llora. Pero cuando el niño crece y comienza a entender lo que no debe hacer, entonces entra en acción la mala inclinación, poniendo furioso al padre cuando su hijo no se comporta como es debido. Cuando molesta, cuando rompe alguna cosa, cuando ensucia, pero el padre debe detener ese círculo vicioso de nervios, cólera y pensar detenidamente. ¿Con quién estoy tratando? ¿Con un adulto o con un niño? Y esa es la pregunta, ¿eh? ¿Con quién estoy tratando? ¿Con un adulto o con un... Y ya les dije, o sea, aunque sus hijos ya estén grandes, pregúntense, o sea, ¿con quién estoy tratando? ¿Conmigo mismo? Porque a veces el papá quiere que el hijo sea contigo mismo o estás tratando con el joven, ¿no? O con el adolescente o con el niño. Y tenemos que aprender a ser empáticos en ese sentido. O sea, ponernos al nivel de con quién estamos hablando. Cuando la persona puede entender la frustración que provoca que le exijan algo que está por encima de su poder, por ejemplo, ¿no? A mí cuando me exigen algo que no sé ni siquiera cómo hacerlo, me siento enojado, frustrado, triste, me siento tonto, impotente, siento muchas cosas. De la misma manera, cuando a un niño le dices, haz esto, si el niño no entiende, porque lo único que él entiende es ríete, juega, y entonces debemos aprender cómo a manejar esas situaciones, de establecer límites con mucho amor, pero sin fracturar sin sacarlo y fracturar su naturaleza, que finalmente es pues ser niño, ¿no? El hecho de no reconocer que los hijos son niños lleva al padre a sentirse frustrado y a sufrir sin necesidad. El padre se queja y piensa, aparentemente no merezco tener hijos que se comporten como es debido. Este pensamiento es totalmente infundado porque sus hijos son buenos. Todos los papás pensamos, me he portado mal porque mis hijos no obedecen. No es así. Los niños son buenos, ellos están siendo niños, es su trabajo, es su naturaleza, es su función. Para eso el Dios los creó y los mandó a tu vida, para ser niños. Ahí es donde los quiere. Entonces, no tiene nada que ver contigo como papá. Este malentendido provoca otros problemas con los hijos y por eso analizaremos en este capítulo. Por ejemplo, y ahí es donde a veces, no sé, la gente opina, ¿no? La gente metiche de tu familia se mete y te dice, oye, es que están muy mal educados, o tienen esto, o a lo mejor no los puedes controlar, no sé. Todas esas cosas creo que es algo que a veces nos hace perder la conexión con nuestros hijos. Entonces, obviamente debemos mantener la conexión con nuestros hijos. O sea, sí le puedo decir a mi hijo, esto no se hace y hasta la mejor hasta aquí, pero más que eso, lo que propone el autor y lo que dice la sabiduría es, necesito primero corregirme a mí mismo y ver si yo estoy realmente así poniendo ese límite. O sea, acuérdense, el niño solo me está reflejando algo. No necesariamente es un defecto ahorita para él, solo me está espejeando algo que yo no estoy haciendo bien. Entonces, mejor voy y corrijo y conecto con el niño, sin hacerlo sentir rechazado. Este malentendido dice, esto debe tenerse en cuenta también respecto a evitar las críticas. Las críticas están prohibidas, los gritos prohibidos. Esto no es educar, educar es explicar, orientar al niño, lograr que desee hacer cosas buenas y de la manera correcta. Cuando un niño no recibe críticas, que se siente bien en su hogar y no busca otras cosas afuera, esto soluciona el problema de los niños que andan en las calles y reciben malas influencias. Todo comienza cuando no se sienten bien en sus hogares. ¿Por qué no se sienten bien? Porque lo critico, porque lo juzgo, porque lo regaño, porque lo maltrato. Acuérdense que un niño no puede no entiende cómo manejar la presión de un reproche. No sabe qué es eso. No tiene la energía suficiente para manejar eso. Lo siente simplemente como algo destructivo y eso es lo que hace que el niño se vaya de tu casa. Y eso es lo que al final hace que el niño no soporte. Hay niños que dicen, no soporto a mi mamá, porque la mamá siempre le dice esas cosas.
o siempre le decía esas cosas, lo rechazaba, lo regañaba, y entonces, pues ahora el niño no quiere estar con ella. Entonces, sin embargo, es algo que por eso estamos en la clase y por eso es este curso para que corrijan. Si han dado cuenta que hay cosas aquí que he cometido errores, pues vamos a corregirlos. No pasa nada. Acuérdense que la oración y los cambios que haga pueden evitarnos años problemáticos con nuestros hijos. Y esa es la idea. En vez de prohibirse dar vueltas por las calles y preocúpate para él, estar en casa sea un placer, entonces no tratará de escaparse y prácticamente no saldrá de la casa. Aquí debemos recordar a aquellos padres que son fanáticos del orden y la limpieza. Ellos sostienen que no pueden vivir en medio del desorden. Y esto es comprensible. Entonces, pero cuando tienes niños tienes que entender que el orden no puede ser siempre, ¿no? Entonces dice, hay que darles un espacio en la casa donde puedan actuar con libertad. O sea, los niños deben de tener su propio espacio. No nada más porque no se vea tirar la casa o el lugar donde vive, sino porque necesitan su espacio para ser niños. Necesitamos crearles un espacio para ser niños. Por esa razón, Dios inventó cosas como, a veces ya ven que les compras, no sé, un brincolín o un lugar donde puedan jugar, un cuarto de juegos, pero eso es para que ahí pueda ser el niño y pueda ser él mismo y pueda aventar, pueda dejar todo tirado, pueda hacer lo que él quiera, porque es importante que sea niño. Dice aquí un poco de descontrol, jugar libremente, ensuciarse, ¿no? Imagínate, no, yo me acuerdo cuando me compraban ropa nueva y se me ocurrió ir al lodo y entonces regresé con mi ropa nueva llena de lodo, ¿no? O sea, lo que me dije me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Este es el placer y la tranquilidad de un niño, jugar y hacer travesuras. Es indispensable brindarle la oportunidad de hacerlo. Después se les puede enseñar a limpiar y ordenar las cosas, pero antes que nada es necesario permitirles vivir su vida de niños dentro del hogar. O sea, déjalo que sea niño y o sea, no les exijas algo que no saben cómo hacer, que no te pueden dar. Am, Desde que los niños son muy pequeños es importante acomodar las cosas de manera inteligente para no tener que retarlos todo el tiempo. Por ejemplo, cerrar con trabas los armarios, colocar los floreros y adornos en lugares altos. De acuerdo con la edad del niño es posible acondicionar la casa para que no sea necesario criticarlo. O sea, aleja las cosas que se puedan romper o no lo dejes estar en lugares donde pueda tirar y romper cosas, sino a lo mejor por eso les digo, o sea, es importante que tenga un espacio donde él pueda ser él. Por ejemplo, es preferible que los niños no jueguen cerca del lugar en el cual se encuentran sus padres, porque la naturaleza de los padres es darle indicaciones todo el tiempo. Entonces pueden jugar en un cuarto al lado de donde están los papás. ¿Por qué no dejas jugar también a tu hermano? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué le has dicho esto? Estás ensuciando, lo vas a romper. Para no criticar ni dar indicaciones es necesario hacerte de la vista gorda, es decir, deja pasar las cosas. Y esto yo creo que es lo más difícil para un papá y sobre todo para una mamá, que su naturaleza es como controlar, ¿no? Porque quiere que el niño sea perfecto. Aquí es importante que dejes pasar las cosas y te hagas de la vista gorda y dejes que juegue, o sea, déjalo. Resiste el impulso de criticarlo o de corregirlo, porque ahí es donde se va a revelar luz con tu hijo. Esta técnica hay que aplicarla con inteligencia a cualquier edad para evitar las críticas y que el niño pueda vivir con alegría y libertad para que crezca y se desarrolle con una buena autoestima. Aquí es donde les digo que no importa la edad de nuestros hijos, a veces pueden ser jóvenes, pero igual tenemos que hacernos de la vista gorda de muchas cosas para que él pueda sentir que puede hacer todo con libertad. Esto es importante para que siempre esté en casa, para que siempre esté cerca de la luz.
porque cada crítica que recibe un niño lo daña terriblemente y es necesaria mucha protección divina para que no afecte su autoestima. Entonces, que obviamente al final no entienden y siempre va a afectar su autoestima. Este es el punto que es sumamente importante entender. La mayor inclinación al mal de una persona es la autopersecución y el cargarse con culpas. Cuando los padres critican a sus hijos, están apoyando y reforzando la mala inclinación, se convierten en sus emisarios. O sea, el papá se convierte en el oponente del hijo. Y esa es la razón por la cual luego los hijos ya no quieren ver ni en pintura a su mamá, ¿no? Y se desaparecen y ya no la quieren volver a ver. O al papá, porque la mala inclinación del papá siempre estuvo atacando al hijo. Y obviamente a mi hijo lo amo y no quiero hacerle daño, pero esa fuerza, el ego en ti, le hizo daño, lo fracturó y lo alejó. En vez de criticarlos, es mucho más importante reforzar sus buenas cualidades y alentarlos por cada cosa buena que hacen o que logran superar. Debemos acostumbrarlos a juzgarse a sí mismos positivamente y hacerles mucha fiesta cuando hagan cosas buenas. Y cuando hagan cosas malas, cosas que ellos no logren, por ejemplo, pues podemos, ahí es donde hay que darles amor, tenerles paciencia y decirles las cosas buenas que sí han logrado. Aquí volvemos al tema de que el padre solo puede darle a su hijo aquello que posee. Si el padre no sabe fortalecerse a sí mismo, si persigue con culpas, y no se juzga positivamente, entonces también perseguirá a su hijo. Entonces aquí el papá pues tiene que trabajar obviamente en una relación con Dios y estar en paz y sentirte bien contigo mismo, aceptarte como eres y quién eres. Es importante, porque de otra forma no le vas a poder inculcar a tu hijo que él se acepte como es, porque tú no te aceptas como es, porque piensas, soy malo y debo castigarme y merezco el castigo, ¿no? Y no te das chance también de equivocarte. Y no te das chance también de vivir el proceso. Unas, una de las reglas que debe dirigir la relación del padre con sus hijos a cualquier edad es ordenar las cosas de tal manera que no sea necesario dar indicaciones constantemente ni criticar. No dar instrucciones constantemente ni criticar, ¿no? Y hay papás que tienen hasta en el pizarrón las reglas del juego y todo el tiempo va sobre la crítica, ¿no? Y eso es justamente lo que daña el alma, fractura por dentro a la persona. Cuantas menos críticas reciba un niño durante su crecimiento, más sano será emocionalmente. Más sano será emocionalmente. Entre menos críticas, más sano. Imagínense, ¿no? Imagínense los que crecimos con críticas, con reproches, con esa carga, pues obviamente por eso a veces la salud emocional no es tan buena, ¿no? Inclusive se dice que por eso, no solo la salud emocional, sabemos que las emociones bloqueadas se transforman en enfermedades. También se puede traducir en niños enfermos, ¿no? Porque dicen a veces, ¿por qué está tan joven y se enfermó y tiene cáncer y tiene esto y tiene aquello? Porque vivió con papás demasiado controladores y criticones y que querían una perfección, algo que el niño no puede hacer. Tenemos que dejar que nuestros hijos sean niños y no tratar de que sean perfectos. De hecho, ya son perfectos. El padre, en vez de desgastarse en la guerra permanente contra el niño para que haga lo que desea y agotarse gritando, debería acomodar las cosas de tal forma que no haga falta dar indicaciones. A continuación daremos algunos consejos para lograrlo. Dice, como ya hemos dicho, las críticas dañan. Entonces dice, una familia que gatea, este consejo es aplicable desde los primeros meses de vida del niño. Cuando este comienza a gatear, llega a diversos lugares dentro de la casa, abre los cajones, tira cosas, etcétera. Cuando esto sucede, hay que levantar la casa un metro más arriba, en vez de darle indicaciones al niño respecto a lo que no debe tocar ni romper. Entonces aquí es alejar de él las cosas que pueda romper o dejar habitaciones cerradas donde tengan cosas que él pueda romper para no tener que estarle diciendo cosas, ¿no? Dice, no queremos dormir.
A una edad más avanzada, los niños se vuelven ruidosos, gritones y juegan y saltan por la casa gritando a viva voz. Hay que tenerles mucha paciencia y soportar sus gritos y travesuras. Es imposible que un niño se comporte con seriedad y responsabilidad como si fuera un adulto. Cada padre debe tratar de recordar cómo era él cuando era niño, que hacía tonterías y reía por lo que hacía. Entonces, ¿por qué esperas que los hijos no lo hagan? Cuentan acerca del Jasón Ish, que una vez iba acompañado por un niño de su familia que lo seguía seriamente marcando el paso. Jasón Ish le dijo: ¿por qué no saltas? Un niño tiene que saltar y no caminar como un adulto. También una persona que visitaba a menudo a Jasón Ish contó que cierta vez lo llevaron a un niño para que le diera su bendición. Y antes de hablar con él, el Jasón Ish le dio juguetes y le dio que jugara y se divirtiera. Solo después de que el niño jugó un rato y se sintió cómodo, el Jasón Ish habló con él y lo bendijo. Entonces, solamente cuando los dejamos ser es cuando ellos se sienten cómodos y es cuando los padres verdaderamente podemos bendecirlos. Mientras nuestros hijos no se sienten cómodos en nuestra casa, no somos incapaces de darles una bendición a nuestros propios hijos. Entonces, si queremos hijos que se sientan y que sean bendecidos en el futuro, tenemos que dejar que sean ellos mismos. Fanático de la limpieza. Y bueno, aquí en fanático de la limpieza, pues justamente esa parte, ¿no? Muchas veces queremos que todo esté ordenado, que todo esté limpio, que todo esté perfecto, y eso no les permite a los niños expresarse. Entonces tenemos que darles su espacio. Tenemos que dejar que los niños se expresen, hagan, jueguen, corran, brinquen, hagan lo que son niños. Las bases del desarrollo natural. El desarrollo correcto y natural del niño es lo que ayuda a tener éxito en la vida. Por eso nos dedicaremos a explicar más acerca del error de aquellos padres que desean que sus hijos se comporten como niños grandes, mientras que ellos mismos siguen siendo niños pequeños. Cuando los padres entienden a sus hijos y les permiten desarrollarse con naturalidad, con libertad para jugar, gritar, saltar, ensuciarse, alegrarse y desordenar, entonces los niños se sienten cómodos en el hogar. Cuando salen de casa están tranquilos. Se sienten cómodos en el hogar porque los dejo ser niños. Pero los niños que crecen dentro de una cárcel con su padre, que es un carcelero impaciente, y una madre que tampoco les tiene paciencia, cuando los padres solo quieren que sus hijos estén sentados en silencio y cada cosa que hacen y dicen, eso no se puede hacer. Y fíjense, esto dice que esta es la base del éxito en la vida. El no dejar que mi hijo se comporte como la edad que tiene, ¿no? No es algo personal. Otro error que los padres es que se toman como algo personal los problemas que tienen con sus hijos. Por ejemplo, el papá quiere descansar y los niños hacen ruido. Él les pide que hagan silencio, pero no le hacen caso. El papá se ofende y piensa que los niños quieren enojarlo. Él interpreta la situación de una manera totalmente personal y piensa que los hijos son crueles y malvados y que planifican cómo hacerlo sufrir. Por supuesto que la reacción de ese padre va de acuerdo con su interpretación de la realidad y termina descargando su ira, aparentemente justificada. De hecho, lo que está haciendo es provocarse a sí mismo sufrimientos innecesarios. Además de sufrir por no poder descansar, sufre porque piensa que toda la situación está dirigida en su contra. Se ofende y se siente herido, se queja, se enoja, grita y se desespera. Termina perdiendo en todos los frentes. Entonces, es importante entender, no es nada personal, es un niño y tiene que hacer las cosas de un niño. Lo mismo es un joven y comete los errores de un joven y es importante entender esa parte. Adiestramiento infantil. A veces un padre oye estos conceptos sobre la educación de que el niño es solamente un niño y es necesario dejarlo vivir en su mundo infantil y siente que le gusta poder aplicar lo que aprendió, pero le resulta difícil por varias razones, ya sea porque no está acostumbrado a esta clase de ideas o porque no lo educaron a él mismo de esa forma y aplicar estas estrategias le parece un camino directo al descontrol, o porque ve que otras casas los niños se sientan tranquilos como si estuvieran en una formación militar y piensa que es posible educarlos para que sean disciplinados y tranquilos.
porque el padre es una persona amargada y no puede soportar que los demás estén alegres y se ríen. Intentaré referirme a cada una de estas situaciones que impiden criar a los hijos con naturalidad. Dice uno, acerca del padre que sostiene él mismo fue educado de otra manera y no está acostumbrado a comportarse así, podemos decir, con más razón debe ocuparse de no repetir el error de sus propios padres. Entonces, aquí es dejar ser, aunque a mí no me hayan dejado ser. Dos, acerca del que sostiene que los hijos del vecino son disciplinados, debemos saber que existe una enorme diferencia entre educar a los hijos y adiestrarlos. Educar significa transmitir valores, fe, alegría y bondad para que ellos deseen ir por el buen camino. Por eso es importante dejarlos ser niños, porque queremos niños de fe, no niños adiestrados y que después, en la primera oportunidad, se corrompan. Y tres, un padre amargado y decepcionado de la vida necesita un lugar a dudas, sin lugar a dudas, entender la gravedad de su situación y rezar al Creador pidiéndole que le dé amor por la vida y alegría. No se casó y trajo hijos al mundo para torturarlos, para transmitirles toda la amargura. Todo lo contrario, él responsable de alegrar a sus hijos y tiene la obligación de cumplir con su función, tiene que buscar todas las formas de estar alegre en su hogar. Fíjense, en esta lección de este día es importante que veamos un punto que es yo creo que fundamental y creo que es donde Dios quiere hacer énfasis en esta lección, ¿no? El punto es permitir que sea. Yo lo veo, por ejemplo, como una planta y me imagino una planta que está creciendo y apenas empieza a salir un tallo pequeño, ¿no? Y a lo mejor yo le exijo a ese tallo pequeño que sea un árbol gigantesco. Y le exijo y le lastimo y le golpeo y le corto una ramita y le corto otro pedacito y finalmente lo único que estoy haciendo es le estoy dando miedo, le estoy transmitiendo miedo a vivir, miedo a crecer, miedo a desarrollarse, porque yo no debería de exigirle que crezca, esa es la naturaleza de Dios, dar vida y todos van a crecer y todo se va a desarrollar, sino más bien mi trabajo como papá en ese mismo ejemplo sería el que yo le pudiera poner las condiciones necesarias a esa ramita para que se transformara en una planta y posteriormente en un árbol. Entonces mi trabajo sería más bien como pues ponerle de tal manera como darle para que le dé la luz del sol, ponerle agua, hablarle con amor para que crezca, para que se sienta en confianza, para que se sienta aceptada en la casa en donde está creciendo, etcétera. Mi trabajo es ponerle como el entorno y la circunstancia para que se pueda desarrollar. No es ni decirle, deberías de ser un árbol y eres una plantita. Tampoco es decirle, qué mal que no eres un árbol y pareces una plantita. O sea, eso no le va a ayudar en nada a crecer. No le va a ayudar en nada a fortalecerse, a tener autoestima, a tener vitalidad, a ser grande y fuerte, a ser abundante. Al contrario, le estoy poniendo obstáculos para que lo haga. Y como padres necesitamos vernos a nosotros mismos no como unos padres que tienen que exigir y disciplinar y cosas así, y empezarnos a ver como proveedores de ese entorno que nuestros hijos necesitan para crecer sanos, para que amen a Dios, para que se estén cerca de ustedes como padres. La única manera de que nuestros hijos el día de mañana no se corrompan y vayan y busquen vicios y hagan cosas raras, o no solamente eso, ¿no? Que simplemente sean personas que no tengan éxito en la vida y por más que se esfuercen no pueden tener éxito. La única manera de que nosotros podamos acercarnos a que eso les pase es que les tengamos ese entorno en casa donde ellos puedan sentirse bien, jugar, sentirse cómodos, bromear, hacer travesuras, que les demos ese entorno para que ellos busquen siempre estar cerca
de ti y como maestro, por ejemplo, de tus hijos, los papás son maestros de sus hijos. Como maestro de tus propios hijos, pues eso los va a hacer que siempre quieran estar cerca de ti. Y eso te va a permitir darles enseñanza más adelante. Pero aquí lo que vamos a hacer es, estamos fortaleciendo lazos, si se dan cuenta. No puedo enseñarle a un hijo si no tengo lazos que me conecten con él. Y aquí estamos fortaleciendo esos lazos para que más adelante mi hijo pueda recibir no solo mi ejemplo, sino ahora también el conocimiento de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo transmitir la luz del Creador a mi hijo? Pues primero le tengo que dar ese entorno para que él crezca, se desarrolle, fluya y se sienta alegre, contento, sin crítica, sin enojos, no se siente rechazado. Y entonces luego él comienza a buscar su desarrollo. Muy bien, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir. Me voy a callar para que se expresen, ¿vale? Adelante. Yo, Cris, pues creo que también tiene, o sea, como que haz de cuenta. mm, es como cuando le hablamos a las plantitas o al agua, ¿no? O sea, ¿qué energía le ponemos o qué le decimos a eso para que crezca sano y fuerte? Y pues hay veces que tratamos mejor a las plantitas o a los animales que a nuestros hijos, ¿no? O a las personas que nos rodean porque creemos que porque nos quieren, pues nos tienen que soportar cuando no estamos de buenas o cuando tenemos días malos, ¿no? Y entonces creo que esto pues es importante, o sea, recordarlo que aunque pues son nuestros hijos y siempre van a estar como cerca de nosotros. Sí, pero ¿qué queremos construir con ellos, no? O sea, y qué persona queremos que sea y qué relación queremos construir con ellos. Pues sí, lamentablemente los seres humanos somos congruentemente incongruentes y eso es, a veces, no sé, la gente, por ejemplo, en las redes sociales critica a una persona que le pega a un perro, que le grita a un perro. Pero vemos bien que pues un papá maltrate a su hijo, ¿no? No lo vemos con ese mismo ojo crítico. Es porque no nos enseñaron. Creo que cuando se trata del matrimonio y del tema de ser una familia, jamás nos educaron para qué servía. Aquí es casi, casi como cásate y ahí vete a vivir con esa persona ahí, a esa casa y a ver cómo les va, ¿no? Y nunca te enseñaron, mira, una esposa sirve para revelar tu luz, a la esposa, mira, un hombre sirve para que te realices como mujer y no, o sea, nunca nos enseñan realmente cuál es mi función, cuál es el propósito. Y luego tenemos hijos y tampoco sabemos nada y así ignorantemente formamos familias y justo ahí es donde está el problema, ¿no? Y por eso yo creo que somos muy afortunados que Dios nos esté enseñando estas cosas para poder cambiar nuestra actitud con nuestros hijos. Y no solo eso, seguramente el día de mañana se los aseguro, ustedes mismos serán maestros y le enseñarán a otra persona cómo es que hay que tratar a los niños para que los niños sean buenos. En una época donde verdaderamente hay cosas muy malas en la calle, nosotros podemos crear luz en nuestra familia aplicando estos sencillos consejos. Adelante. ¿Quieres decir algo? Sí, Cris, quería preguntarte, generalmente la relación de o sea, bueno, es muy detallada los niños con los padres, pero, por ejemplo, si creamos ese entorno seguro para nuestros hijos de niños, ya de adolescentes, pues normalmente es lo contrario, ¿no? Quieren probar otras cosas, otros amigos, ver qué hay más allá. ¿Cómo se va, o cómo es una relación sana desde Dios, de padres con adolescentes y padres con adultos? ¿Cómo debería ser la relación? Independientemente de que un niño sea, por ejemplo, cuando es un niño, es importante como esta parte
De conectarme al juego. nivel de niño, ¿no? Ujú. Y cuando va creciendo y se vuelve un adolescente, también ahí es importante que yo muchas veces, sobre lo que dice el libro es cero críticas, o sea, no está permitida ni en adolescentes, ni en niños, ni en adultos, ¿no? Yo el aceptar al joven como es, el aceptar a mi hijo, lo que hace, el a veces hacerme de la vista gorda de muchas cosas, el permitirle ser un niño de 13 14 15 años, es importante porque eso lo va a hacer sentir seguro y en confianza. O sea, el problema es que rompamos los lazos que nos unen a nuestros hijos y la crítica y todo, la crítica sobre todo es lo que rompe los lazos. Entonces, como el ponerle un espacio donde se sienta conectado con la familia es importante para que él pueda tener discernimiento y busque siempre la luz en un mundo de caos, ¿no? Y en un mundo donde puede escoger mil cosas, pues va a elegir estar en donde lo tratan bien, ¿no? En Ujú. donde lo aceptan tal y como es, en donde a lo mejor, pues, lo acompaña a hacer cosas, o a lo mejor platico con él muchas cosas, o le hablo de todas las cosas que sé y conozco, ¿no? O investigamos juntos, o lo que sea. El punto es que sí tengo que enfocarme mucho en crear esos lazos y ahí está la base del éxito en la relación con los hijos. O sea, mantenerlos cerca de mí es mantenerlos cerca de Dios, porque como inconscientemente a mí me ve como a Dios y a su mamá también como la parte femenina de Dios, mientras el niño busque estar con los papás, es algo muy bueno, porque significa que inconscientemente está cerca de Dios. Wow. Y conforme él se vaya alejando de los padres por el mismo trato de los padres que le dan al hijo, pues en el futuro eso va a representar que él no va a querer buscar a Dios o le va a costar mucho trabajo buscar a Dios. Entonces ahí es donde debemos como tener como un balance, ¿no? Un balance, porque por ejemplo a los niños pues no les gusta ir, por ejemplo, a la misa, ¿no? No les gusta ir a la iglesia y la misa y se les hace lo más aburrido. Y regularmente en la misa, pues usan el rigor y tienes que hincarte y tienes que aguantarte y aunque seas niño y lo que sea, cuando después crecen los niños, en ese ambiente se alejan totalmente de la religión por las críticas, por la rudeza. Ese es un error, pero es un error que cometemos los papás con los hijos. Es esforzarnos por darles como esa burbuja de amor en la que solo tú y nadie más puede poner límites. Porque solamente si tienes un lazo con él le puedes poner un límite sin que se sienta juzgado, criticado. Ajá, pues poner un límite. Y también debes de interiorizarte a ti mismo. O sea, tú ves que le tienes que poner límites porque tú mismo no te has puesto ese límite. Entonces tú tienes que corregirte a ti mismo. Mientras te lo estés pejeando a tu propio hijo, tienes que ver si tú lo estás corrigiendo antes de corregirlo. Y si tú sí ya lo corregiste y no estás haciendo lo mismo, entonces sí estás capacitado para decirle eso no se hace, hijo. Solamente puedes corregirlo. La regla es solamente puedes corregir a tu hijo cuando tú primero te hayas corregido a ti mismo. Si es algo que ya trabajaste, que ya tú no haces, o sea, ya dejé de fumar y ya vencí ese demonio, bien, y oye, no fumes. Y él no lo va a sentir como crítica ni como ofensa, porque yo ya corregí ese demonio. Pero si yo no es algo que no he corregido, lo va a sentir como desprecio. Muy bien, pues, ¿alguien más que quiera compartir algo? Sí, Cris, hay que tener cuidado de ser el rey del carnaval, porque a muchos los invitan a ser el rey feo, para que toda la gente se burle de ellos. Eh, en los hijos hay que hacer control de las redes sociales. El sábado me decía Oscar, yo no tuve problema porque no había WhatsApp, no había Twitter, no había otras cosas. Le digo, sí, pero yo te cortaba el internet a las 12 de la noche para que te pudieras levantar al día siguiente temprano.
Y hay algo bien curioso con lo que viene siendo las generaciones, porque nosotros crecimos con los Beatles y había una canción que decía Let It Be, déjalo ser. Entonces se ponía que todos los jóvenes, si los papás tenían el cabello corto, lo usábamos el cabello largo, usábamos pantalones no formales y intentábamos hacer la liberación de la sociedad. Pero ahora nuestros hijos, si están en contra de nosotros, están en contra de la libertad. Si nosotros fuimos libertadores, están en contra de nosotros, ellos son contra de la libertad. Sí, finalmente creo que ya cuando un niño, por ejemplo, cuando un niño, cuando alguien, cuando un ser es niño, el poner límites y eso no es el camino porque es un niño. Conforme el niño va creciendo, es necesario pues que aprenda que hay límites, pero esos límites no se deben de enseñar como confrontando a la persona, sino ahí es el trabajo del papá de educarlo con sabiduría. Por eso los padres, por eso estas clases y la sabiduría y la enseñanza les llega a ustedes y a cualquier persona, porque nuestro trabajo es como asimilarla, integrarla en mí y luego transmitirla. Y la misma sabiduría va transmitiéndole al alma de los jóvenes los límites y las cosas sanas y lo que no es sano. Les va enseñando como el bien y el mal, pero eso viene como una enseñanza de sabiduría, no que confronte su ser. Y también por eso primero hay que generar lazos fuertes para que después pueda enseñarle a mi hijo esto no se hace. Y mi hijo no lo tome con que me rechaza, sino simplemente mi papá me está enseñando que esto no es así. Y punto, ¿no? Creo que es por ahí la onda, ¿no? La inclinación al mal fractura, y es lo que el tema de hoy es la conexión entre tu hijo y tú. Hace que tu hijo se sepa de ti, que no busque ni siquiera, ni te dirija ni la palabra. Y eso lo genera a través del papá que regaña, papá que confronta, papá que critica, papá que lastima. Así lo hace. Entonces la idea es como pues retomar esta parte, ¿no? De volver a generar un lazo con mis hijos y transmitirles la sabiduría. Aunque los hijos a veces digan, es que yo lo sé todo, no lo saben, ¿eh? Me acuerdo que cuando la primera vez que conocí a mi maestro de Kabbalah, pues antes de conocerlo, yo ya había leído un buen de libros de Kabbalah, me había echado muchos libros. Este, Cuando lo conozco, me dice, pues ya a partir de tal día empezamos a estudiar y todo el rollo. Dije, oye, es que yo ya estudié muchos libros del árbol de la vida y le dije nombres y cosas así, ¿no? Y me dijo, pues nada de eso te sirve, lo que te voy a enseñar es muy diferente. Y de veras, ¿eh? Desde la primera vez que lo escuché y que conecté con esa enseñanza, dije, wow, o sea, mi cabeza se hizo así y se transformó. Y me di cuenta que no era lo mismo que yo había aprendido, sino era otra cosa, era algo que él me iba a enseñar desde la sabiduría que le enseñó su maestro y desde la asimilación de su proceso y luego la transmisión hacia mí. Entonces, eso es así es como nosotros debemos educar. Eso es educar con amor. Y eso es enseñarle a mi hijo que es un ser perfecto creado por Dios y Dios lo creó así, pero Dios nos educa con esa misma luz, nos educa con su palabra. Entonces, solo que necesitamos crear el ambiente perfecto para que pueda darle su palabra y para que no se aleje de Dios y que nosotros como padres podamos ser como el canal que le acerque a Dios al niño. Es como es muy importante esto que hablamos y es trascendente. Y con respecto a lo otro que dices, José Luis, pues tienes razón, ¿no? Con respecto a cómo
alejarlos de las redes sociales y de algunas cosas que pueden corromperse y pueden por ahí entrar la inclinación al mal. Es correcto, o sea, sí hay que poner esos límites, pero acuérdense, si yo he generado buenos lazos con mis hijos, van a entender los acuerdos, pero si todo ha sido a rajatabla y a regañadientes, no van a entender ningún acuerdo, lo van a ver como algo, como un enemigo. Dice Sandra Martínez, Cris, ¿y si pasa al revés? Es decir, si los hijos se sienten tan apapachados que cuando tienen que volar del nido les cuesta trabajo separarse de casa y de mamá. Si a un hijo le cuesta trabajo separarse de casa y de mamá, no es porque se siente sumamente apapachado, es porque en el fondo tiene problemas de autoestima, es porque en el fondo siente que no puede lograrlo, siente que no va a lograr cosas, en el fondo se siente incompleto, incapaz. Y a ese niño a ese joven lo que le faltó es esto que hablamos ahora, aceptación, dejarlo ser, hablar con él, recordarle que es una persona que puede hacer las cosas, que él las puede lograr. Entonces, como padres, lo que podemos hacer con los hijos cuando no quieren volar o no puedan volar, como papás, es recordarles todas las cosas buenas que tienen. Acuérdense de la clase, no sé si fue la pasada o antepasada que hablaba sobre que el apapacho que le debemos dar a nuestros hijos es decirle las cosas buenas. Como papá o como mamá, si tú quisieras que tu hija pues dijera, pues yo quiero irme a vivir lejos, a vivir, no sé, a otro país y estudiar una maestría y que tuviera como la fuerza interna para tomar esas decisiones y hacerlo, empieza a recordarle y hablarle y a decirle las cosas buenas que tiene, las virtudes que tiene, todas las cosas, repíteselas y repíteselas y repíteselas y repíteselas. Cuando menos acuerdes, realmente le va a caer el 20 quién es y eso la va a motivar a atreverse a hacer muchas cosas que probablemente como no lo tiene tan claro, porque nosotros vemos que los hijos tienen muchas virtudes, pero ellos no se acuerdan, no lo son conscientes. Mi trabajo como papá es repetírselas, como decírselas una y otra vez, para que él se tome conciencia de esas cosas buenas y pueda volar. Así que bueno, pues es un trabajo, si se dan cuenta, de estar conviviendo y conectando y trabajando y hablando. Es lo que Dios quiere, que no se pierda esta conexión, ¿vale? Y no simplemente llegar a imponer. Hijo, quiero que creas en Dios y quiero que creas en esto y quiero que esto sea tu vida, porque entonces no habría diferencia entre nosotros y los conquistadores que llegaron con los antiguos prehispánicos y les impusieron su creencia, ¿no? Así podremos ser los papás cuando queremos que el hijo crea en lo que creemos. Quiero que él piense como yo pienso, quiero que hable de lo que yo hablo, pues primero genera un lazo de conexión y luego deja que él asimile la vida y asimile el proceso y entonces solito surge el momento donde él ya sea ahora sí una flor que pueda resistir el sol y el agua que tú le puedes dar. Entonces, mientras él no resista tanta electricidad, pues ¿para qué le voy a enseñar cosas que no me va a entender? Ahora no necesita aprender estas cosas. Ahora lo que necesita es recordar que puede, recordar que es bueno, recordar que es amado, recordar que es aceptado tal y como es, recordar que puede jugar, recordar que puede hacer. Ahí es donde necesitamos mantener a nuestros hijos. Esto que les digo, amigos, es como darles una caricia y otra y otra. ¿Y a quién no le gusta que los acaricien? Y esto que les digo, si lo hacen una y otra vez, pues los van a acariciar, acariciar a tal punto que va a llegar un momento donde se sientan, bueno, ya tengo que hacer esto, voy a hacer tal cosa, y va a empezar a fluir en ellos su alma. Y luego entonces pueden pasar al siguiente nivel, que es donde Dios nos quiere llevar, al nivel en el que ahora sí te puedo enseñar. Entonces, a pesar de que Dios creó la sabiduría para toda la humanidad, no toda la humanidad está lista para recibirla, porque la violencia con la que crecimos es una barrera y un impedimento a que la gente se abra a creer en el amor.
Entonces, ese es el problema. Crecimos en un mundo donde la inclinación al mal fracturó nuestra conexión con lo bueno, con Dios. Entonces, casa por casa debemos combatirlo, tratando bien a nuestros hijos, tratando bien a nuestros amigos, a nuestras parejas, a quien sea con quienes tú estés. Aprender a darles a tratar a la gente con caricias. Usa tus palabras como si fuera una caricia con una mano suave en un cabello terso. Así como si le acariciaras la cabeza a una persona que quieres mucho. Así debemos ser con nuestros hijos. Y eso nos va a dar como la base, tan solo es como la base para construir una casa encima. Entonces, la casa va a ser la sabiduría. Ahorita estamos en los cimientos. De otra manera, vamos a tener que amarrar a nuestros hijos y meterles con tirabuzón lo que queremos que aprendan. Y obviamente, pues eso es muy lastimoso y solo nos va a generar problemas, caos, odio y resentimiento. Así que muchas bendiciones a todos, cuídense mucho, los quiero mucho y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.